Hola amigos, mi nombre es Francisco Jiménez y hoy continuamos estudiando ¿y qué pasó con las instituciones divinas después del diluvio? ¿Siguieron siendo las mismas o qué fue lo que cambió? Veamos la primera institución divina, el dominio responsable, y hoy desarrollamos los dos siguientes. ¿Qué ocurrió con estas instituciones establecidas por Dios y que encontramos en su santa palabra? Si bien las instituciones divinas siguen vigentes, eh, entendemos que cada una de estas fueron afectadas gravemente por el pecado, así como lo hemos estudiado anteriormente, y lo expresa Génesis capítulo 3 cuando se introdujo el pecado en el mundo. Todas ellas sufrieron en cierta medida, fueron afectados por la introducción del pecado. El dominio responsable, al igual que la institución del matrimonio y de la familia, ha sido afectada por el pecado. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Dios dijo a Adán, y esto fue antes del diluvio, ¿qué cosa? Que él podía consumir de lo que estaba en el Edén, a las plantas. Sin embargo, en Génesis capítulo 9, después del diluvio, Dios dijo a Noé que él podría consumir no solamente plantas, sino también animales. Esto, aparte de que ellos ya tenían la posibilidad de consumir plantas, entonces Dios le daba este permiso. Eso traía, por supuesto, esa relación que antes había de acercamiento a los animales, ya no sería la misma. ¿Por qué? Porque ellos tendrían temor y terror y estarían huyendo, ¿verdad? Eh, Dado a ustedes como alimento. Ok, entonces Dios permitió que el hombre consumiera carne, ¿sí? Esa carne tenía que ser previamente preparada y antes de consumirla, obviamente debía desangrar totalmente al animal. Esto era un presagio de lo que sería el sacrificio del cordero como sustituto por el pecado. Esto representa un recordatorio de una muerte sacrificial. Un animal moriría para que el hombre pudiera comer y vivir. Esto nos hace recordar entonces a lo que vendría posteriormente, la muerte sacrificial de Jesucristo. Jesús moriría para que el hombre pudiera vivir. Pero, pero hay ah, personas que no creen esto y obviamente dicen, no, no hay que comer carne, tenemos que ser vegetarianos. De hecho, que la Biblia lo menciona en 1 Timoteo 4, 1 al 5. Y algunos seguirán a espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. El verso 3 dice que estas personas van a decir, está mal casarse, que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los comamos con gratitud a las personas fieles que conocen la verdad. Entonces, en agradecimiento podemos decir, Dios, gracias porque tú permites que pudiéramos nosotros disfrutar de esta deliciosa carne, de este rico asado ahí con la familia. No, pero Satanás dice, no, no comas carne. Sin embargo, Dios en su palabra expresó que tenían ese permiso para consumir los alimentos. Eso en la primera institución que mencionamos, el dominio responsable. Ahora veamos la siguiente institución. ¿Cuál es la siguiente institución? El matrimonio. La segunda institución divina es el matrimonio. Antes del diluvio, Dios dijo a Adán, ¿sí? En Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella y reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Después del diluvio encontramos esta expresión de parte de Dios a Noé. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos
y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Ahora, ¿qué pasa actualmente con esta institución? Bueno, obviamente después del diluvio el matrimonio debía continuar porque la misma institución que fue antes del diluvio sigue siendo la establecida por Dios. Las personas que estaban en el arca repoblaron la tierra. Todo el mundo proviene de ellos. Sin embargo, al igual que pasó después de la caída, en vez de gozar de esta asociación, de un matrimonio feliz, el hombre y la mujer siguieron con conflictos y luchas de poder que se pueden observar incluso hasta hoy en día. La competencia, el conflicto, en vez de ser un apoyo mutuo, que es lo que Dios quiere, que la mujer sea ayuda idónea para el hombre, se ha convertido en una competencia en vez de sobrellevar las dificultades de la vida o disfrutar de lo que Dios permita que disfrutemos, hay esa dificultad a consecuencia del pecado. Pero aún hoy en día hay matrimonios felices, matrimonios que tienen esa solidez y están fundamentados en la roca que es Cristo, como base la palabra de Dios, y puede el hombre ser un protector, un hombre que ame a su mujer, ¿no? Y que la mujer respete a su marido. Ok, veamos la siguiente institución. La tercera institución divina es la familia. Después del diluvio, la institución divina de la familia, ah, y vemos que de la familia de Noé nacieron 70 naciones. Esto está registrado en Génesis capítulo 10. ¿Sí? Y aquí vemos esta ilustración, ¿verdad? Antes del diluvio, el hombre pecaminoso, diluvio universal, el hombre pecaminoso murió, y después del diluvio solo quedó este, la familia de Noé. Dios seguía queriendo que la familia fuera un lugar de armonía y el área de formación para los hijos. Los padres debían proporcionar autoridad y dar amor. Eran responsables del cuidado y de la enseñanza de sus hijos. Y esto lo vemos claramente en la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6. Nuevamente, al igual, eh, al igual que el matrimonio, después de la caída, incluso después del diluvio, las familias eran caóticas, rebeldes, irresponsables, malas y crueles. La familia de Noé no era ninguna excepción. Aunque Noé y su familia entendían el bien y el mal y los efectos del pecado y habían experimentado el juicio de Dios y su salvación, ellos seguían siendo disfuncionales. Disfuncionales. ¿Cuál era el problema? El problema era el siguiente. El diluvio había acabado con las personas malvadas en el mundo antiguo, pero el mal seguía en el corazón del hombre caído. Y Dios quería que lo supiéramos. De hecho, para dejarlo claro, Dios incluyó en la Biblia un relato, una narración bastante vergonzosa. Entonces, ¿cuál es el problema? El pecado fue el problema y sigue siendo el problema. ¿Por qué? Porque nacemos en esta naturaleza caída. El mal sigue en el corazón del hombre. Fíjense, Génesis capítulo 9, versículos 20 al 25. Tenemos este relato. Dice, después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contar a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían,
miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. ¿Esto qué es lo que nos enseña? El pudor, el cuidado, la delicadeza de comportamiento en cuanto a la desnudez de su padre. Versículo 24. Cuando Noé despertó de su estupor, de esa situación o estado, ¿verdad?, de efecto del vino, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Acá tenemos lo siguiente. La ciencia dice, ah, la ciencia de cultivar uvas y convertirlas en vino es bastante compleja. Se tiene que conocer el tipo de uva que hay que usar. ¿Cuál es el mejor terreno para los viñedos? ¿Cuáles son las condiciones del tiempo, ¿verdad? Las condiciones meteorológicas necesarias, la fermentación y muchas otras cosas más, ¿verdad? Son detalles a la hora de procesar y cultivar, ¿verdad? Aunque no se dice en la Biblia, es razonable pensar que Dios le había dado a Noé el conocimiento y la sabiduría para saber cultivar el terreno y hacerlo fructífero. Fue similar a la forma en la que Dios interactuó con Adán y Eva en el jardín. Dios había dado al hombre el vino como una bendición para su felicidad y su salud. Fíjense lo que dice el Salmo 104, versículos 14 y versículo 15. Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra. Verso 15, está subrayado. Vino, ¿para qué? Para que se alegren. Aceite de oliva para aliviarles la piel. Y pan, ¿para qué? Para que se fortalezcan. Sin embargo, el vino, como cualquier otra cosa dada por Dios, debe usarse con sabiduría y de acuerdo con las instrucciones de Dios. Entonces, como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Por lo tanto, es necesario tener un control de cómo nosotros cuidamos este templo en el cual habita el Espíritu Santo de Dios. Y claramente dice Efesios capítulo 5, verso 18, en relación al vino: no se emborrachen, no os embriaguéis con vino, dice la Reina Valera, la versión Reina Valera, que es la que comúnmente se utiliza, y hay otras que prefieren versiones distintas, diciendo no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida, porque eso les arruinará la vida. De hecho, que hoy en día, cuando uno ve las noticias, y no hace falta que sea precisamente fin de semana, escuchamos accidentes que su desenlace termina en muerte y a consecuencia, en su gran mayoría, por el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, esto perjudica enormemente a la familia, la salud. Muchos quedan, si no mueren, quedan afectados por consecuencias de la caída, fracturas, con imposibilidad de quizás seguir trabajando o depender de otras personas. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 5, versículo 18? En contraste a no emborracharse con vino, en lo cual hay disolución, ¿verdad? Y en esta versión dice, porque eso les arruinará la vida. Dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Dice acá, Noé no estaba libre de pecado, ni tampoco era inmune a desobedecer las instrucciones de Dios. Además, Cam, en vez de honrar a su padre y cubrirlo discretamente, fue a anunciar a sus hermanos que su papá estaba desnudo, lo que avergonzó a Noé. A través de este relato, Dios quiere que sepamos que la naturaleza caída, pecaminosa, que lo motivó a destruir la tierra con el diluvio, seguía
estando presente en la familia de Noé. El diluvio no fue suficiente para acabar con el mal en el mundo para siempre. Dios tendría que hacer algo más en el futuro para acabar con el mal para siempre. Ahora surgen estas preguntas. ¿Por qué fue tan duro, tan tajante Noé en sus expresiones con relación a su hijo Cam? Em, ¿Fue injusto al maldecir y peor aún, imponer sobre su nieto Canaán esta maldición? Bueno, resulta intrigante que Noé terminara maldiciendo a Canaán. Veamos, en las familias de esa época, el hecho de ver a un padre desnudo suponía una violación del buen comportamiento de una familia. Si veían desnudo al padre, ridiculizándole, ¿verdad? Así que Cam avergonzó a su padre con sus acciones. Si hubiera visto a su padre desnudo accidentalmente, entonces, como buen hijo, debería haber cubierto, tapado a su padre y luego haberse retirado, marchado. En cambio, él, ¿qué hizo? Empezó a publicar, a llamar a otros, en vez de, vamos a decir, cuidar ese detalle, él empeoró la situación, ¿verdad? Informando a sus hermanos, era como si hubiera ganado una victoria contra su padre. Cuando Noé descubrió lo que había pasado, habló como un profeta y maldijo a la familia de Cam en el futuro. Pronosticó que a lo largo de las generaciones, el comportamiento pecaminoso de Cam se magnificaría en su familia. ¿Qué significa esto? Que iba acrecentándose el mal. Esto como referencia, mencionamos Génesis capítulo 10, que usted puede leer íntegramente ese capítulo. Los versos 6 al 20 enumeran y podemos visualizar los descendientes de Cam. Y no es una imagen muy agradable que digamos. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos este árbol cronológico, o mejor dicho, árbol genealógico de Cam. Tenemos a Cus, este, también Egipto, Fut y Canaán, ¿verdad? De aquí vienen los cananeos, de Egipto a los filisteos y de Cus serían los descendientes Babel y Nínive. Estos son ciudades y la Biblia nos habla de qué pasó en estas ciudades, ¿verdad? Entonces son hijos, Cus, a Egipto, Fut y Canaán, nietos, Nimrod, a Casluhim y los pueblos pertenecientes a los descendientes de Cam, filisteos, cananeos y estas ciudades. Bueno, veamos, los hijos de Cus, Egipto, también conocido como Misraim, Fut y Canaán, dice, Cus era el padre de Nimrod, responsable de la rebelde ciudad de Babel. También fue hasta Asiria y construyó Nínive, una ciudad malvada que Dios destruyó más adelante en la historia. Luego mencionamos a Egipto. Egipto era el ancestro de los egipcios, la nación pagana que se convirtió en la malvada superpotencia en aquella época. También era ancestro de los filisteos, otro pueblo malvado, ¿verdad? Pueblo enemigo que siempre hacía lo opuesto a lo que establecía la palabra de Dios. Pero lo más interesante, dice, Canaán era el ancestro de varios pueblos que residieron en la tierra prometida. Su maldad y su crueldad creció cada vez más a lo largo de las generaciones. Al final, su pecaminosidad fue tan grande que Dios los juzgó. Dios dirigió a la nación de Israel para que fuera su instrumento de juicio y los destruyera. Cuando Dios reveló su historia a Moisés y él la registró en el libro del Génesis, se introdujo en las escrituras este relato de Canaán. Esta era información de contexto
que Dios quería que la nación de Israel entendiera para, para prepararlos para la inminente guerra santa que librarían cuando invadieran Canaán, la tierra prometida. Aprenderemos más sobre esto en las próximas lecciones. Por lo tanto, Noé no reaccionó con ira, sino más bien como profeta de Dios, anunciando eventos futuros. Así que hasta aquí llegamos por el momento. Continuaremos en un próximo video para conocer una cuarta institución que hasta ahora no hemos mencionado y que el mismo Señor Dios, Jehová Dios, ha establecido, y esto ya es posterior al diluvio. Si usted quiere saber cuál es esa institución que vamos a estar viendo, no se pierda entonces el próximo video de estudio. A esta serie de estudios lo llamamos interconectados. Así que les animo que puedan ustedes, si es la primera vez que están viendo este material, puedan buscar en el canal de YouTube con el nombre eh, El Origen, en la lista de reproducción Interconectados o Interlock, para ver desde el principio esta serie de estudios cuya intención es tener un panorama general de la Biblia, pero al mismo tiempo unir esas historias para que tengamos, vamos a decir, solidez y que nuestra fe pueda ser fortalecida para que podamos responder a quien nos pregunte por qué creen o por qué hacen esto, por qué viven así. Así que nos veremos en un próximo video. Muchas gracias. Que Dios bendiga a tu familia, que bendiga tu matrimonio, que bendiga todos tus planes y proyectos y nos veremos próximamente.